Esta lección mostrará cómo determinar un tamaño de muestra necesario para un intervalo de confianza de una media poblacional usando Desmos. Desea obtener una muestra para estimar cuánto gastan los padres en las fiestas de cumpleaños de sus hijos. Basado en un estudio anterior, usted cree que la población desviación estándar es de aproximadamente $20.30. ¿Te gustaría ser 95% confía en que su estimación está dentro de $2.50 del promedio gastar en fiestas de cumpleaños? ¿Cuántos padres necesitas probar? Primero enumeremos la información dada. Sabemos que la desviación estándar de la población es de $20.30 en. Por lo tanto, sigma es 20.3. Desea estar 95% seguro de que la estimación está dentro de $2.50 de gasto promedio, y por lo tanto es 2.5. También necesitamos la puntuación Z que corresponde al intervalo de confianza del 95% indicado por Z sub alfa dividido por 2, donde alfa dividió por 2 su área, a la derecha de la puntuación Z. Mirando el gráfico en el abajo a la derecha, allí a la derecha de la puntuación Z es 0.025 como decimal para encontrar la puntuación Z usando Desmos. Necesitamos el área a la izquierda, que podemos ver ser 0.975 como decimal. Ahora vamos a encontrar la puntuación Z. Necesitamos usar Desmos. Haga clic en calculadora gráfica. Haga clic en mostrar teclado. Haga clic en funciones en el menú de distribuciones. Haga clic en distribución normal. Introduzca una media de coma cero desviación estándar de un cierre. Período de paréntesis o decimal funciones de punto en versus CDF. Introduzca el área a la izquierda de la puntuación Z, que de nuevo es 0.975. Vamos a redondear el puntaje Z a 1.96. Y ahora usaremos el se muestra a la derecha para determinar el tamaño de la muestra, donde el tamaño de la muestra, y es igual al cuadrado del producto de la puntuación Z en la desviación estándar dividida por el Euler. Ahora vamos a Desmos y entramos la fórmula del tamaño de la muestra. Con el cursor en la celda 2, entramos n igual a abierto paréntesis abierta, Z veces vamos a utilizar esencia conjunto de sigma para la desviación estándar. Cerrar paréntesis dividido por eta una flecha hacia la derecha. Cierre el paréntesis y, a continuación, al cuadrado. Aviso, tenemos una opción para añadir controles deslizantes para ZS y haga clic en todos. Y ahora entramos en el puntaje Z, la desviación estándar y el Euler. El puntaje Z es 1.96. La desviación estándar es 20.3 y el aire es 2.5. Note n se calcula automáticamente. Siempre redondeamos n arriba y nunca redondear n abajo. Si lo ejecuta hasta 253, el tamaño de la muestra no sería lo suficientemente grande. Nos enrutamos hasta 254. Ahora conocemos la muestra, tamaño debe ser 254. Espero que haya encontrado esto útil.